Por fin llegó a ustedes la serie de relatos ocurridos en morgues de hospitales, de casas funerarias, de estaciones de policía. 5 historias reales contadas por trabajadores. No había llegado la suficiente cantidad de experiencias. Al parecer no mucha gente trabaja en estos lugares. No a muchos les gusta realizar este tipo de actividades en las que hay contacto con esa parte de nuestra vida a la que llamamos la muerte. Petición del paciente. Hace 6 años hicieron mi transferencia al piso -1, al sótano. En aquel entonces no le caía bien al jefe de departamento. Ahora ya estoy acostumbrado y no sé si pediría mi cambio para volver a los pisos de arriba. A veces el silencio y la tranquilidad que necesito solo los proporciona la morgue. Esta gran sala con refrigeración y planchas metálicas para autopsias. Siempre están presentes los olores a productos químicos, los rostros pálidos, el frío permanente. Pero la tranquilidad anhelada no es una constante. Hay ocasiones en que uno siente que no está solo. No importa que sea mediodía, desde afuera no se logra colar ni un solo rayo del sol. Las luces blancas de los tubos incandescentes son las únicas que iluminan los espacios. Son tan frías que este es el único piso en el que realmente cumplen su propósito. Arriba, en los consultorios, en los cubículos, las habitaciones de los enfermos, estas luces causan tristeza, depresión. En diciembre de 2018 viví la más espantosa experiencia hasta la fecha. Desde el inicio de las celebraciones navideñas, las salas de urgencia se abarrotan. No me creerías si te dijera que no solo se trata de jóvenes imprudentes al volante bajo el influjo del alcohol. También llegan personas con quemaduras en la piel causadas por líquidos calientes, explosivos, pirotecnia. Pero esa noche solo bajaron un cuerpo. Esa noche me pidieron que cubriera también el turno nocturno. Esperaban que hubiera mucho trabajo, pero contrario al pronóstico, el hospital completo estaba muy vacío, muy tranquilo, casi silencioso. Era la 1 de la mañana cuando todavía no habían derivado trabajo, no habían mandado nada a la morgue. Mi compañero y yo estuvimos un buen rato viendo un programa alemán en una pequeña televisión portátil. Generalmente solo debería estar uno de nosotros, pero como te había dicho, esperábamos mucho trabajo esa noche. A las 3 de la mañana, mi compañero subió a la cafetería. Por fin, después de varias horas, se hizo el silencio habitual. Esa clase de silencio que casi es comparable con un zumbido, algo que muchas personas encuentran desesperante, pero a mí me tranquiliza. En el teléfono me avisaban que en ese mismo instante uno de mis compañeros estaría bajando un cuerpo desde el 3er piso, el primero de la noche. Abrieron las puertas golpeándolas con la camilla, condujeron el cuerpo hasta la última plancha y sin decir una palabra, lo dejaron y se fueron. Creo que se llevan mejor con mi otro compañero. Llevé mi mano hacia una charola, busqué el instrumento necesario, pero antes de tomarlo pensé en mi compañero, el que había subido a la cafetería. Imaginé que se tardaría, sobre todo pensando en que no había nada que hacer aquí abajo.
Entonces regresé a mi asiento y decidí que lo esperaría para que él se encargara del cuerpo. Ese no era mi turno habitual. Calculé a lo mucho 20 minutos. Pensé que no tendría sentido guardar el cuerpo en una de las cámaras si casi enseguida mi compañero se vería obligado a sacarlo de vuelta. El cuerpo correspondía a un hombre adulto, no sobrepasaba los 40 años, no había ninguna herida visible, la piel no estaba tan pálida. Me atreví a poner los dedos debajo de su mandíbula, en el cuello, porque sinceramente pensé que no estaba muerto. Se veía bastante bien. Sin embargo, inmediatamente sentí su temperatura y era muy baja. Efectivamente, no tenía pulso. Su rostro, su mirada muerta, la tranquilidad proyectada en su cara era intimidante. Nunca antes lo había sentido. Nunca había tenido miedo de permanecer en esa cámara, pero había algo en el ambiente. La invisible amenaza de que algo sucedería inesperadamente. Y entonces sucedió. Le di la espalda al cadáver, 10 segundos máximo, y luego un sonido metálico tras de mí llamó mi atención, me hizo voltear sobresaltado. El hombre ya no estaba recostado en la plancha. Por alguna razón desconocida, el cuerpo se había sentado cerca de la orilla de la mesa. Tenía sus manos apoyadas en el borde. Yo estaba asustado y confundido. Intentaba tranquilizarme recordando que en ocasiones aparecen contracciones en los músculos, haciendo que se modifique la posición del cuerpo. Cualquier profesional lo sabe, y a todo estudiante se le advierte para que no lo tome por sorpresa un incidente como este. Miré de pies a cabeza el cadáver de aquel hombre. No podía ser, no era como en otras ocasiones. Puedo jurar que el cuerpo se había sentado a voluntad. Su rostro ahora lucía preocupado, y su mirada vacía apuntaba hacia mí. No me acerqué, quise alejarme, pero no podía dejar de mirarlo, no quería perderlo de vista. Era horrible observarlo, pero sabía que sería más espantoso dejar de saber en qué lugar se encontraba antes de que se volviera a mover. Caminando despacio, llegué hasta la puerta, pensando en todo momento que su mirada me estaba siguiendo los pasos. Entonces, poco antes de salir, desde el fondo de la cámara escuché una voz que dijo: «No me dejes aquí solo, en este lugar espantan». Salí de ahí, subí las escaleras y abandoné desesperado el hospital. No me importó dejar mis cosas y salí a la explanada. Minutos después decidí irme a casa. No supe más. Al día siguiente busqué en la bitácora de mi compañero. La curiosidad malsana me motivó. En el reporte no encontré nada fuera de lo común. Afortunadamente, poco antes de mi turno, llegó más trabajo al piso -1. Estuve ocupado todo ese día, pero no pude quitarme de la cabeza lo que había visto de madrugada. Después de eso, siento miedo de quedarme solo en la cámara. No he abandonado el trabajo. Lo único es que ya no acepto cubrir el turno de la noche. Antes de comenzar con el próximo relato, le mandamos un fuerte saludo a todos aquellos que nos sugirieron abordar este tema. A Tina y a nuestro Patreon Alejandro Guzmán. 2.
La ventana. Mi madre trabajó un tiempo haciendo la limpieza en un edificio de gobierno. A veces la llamaban de día, a veces por la tarde y en ocasiones en la noche. A nosotras no nos gustaba que se fuera parte de la noche y toda la madrugada. Nos dejaba solas en casa. Sé que hacía un gran esfuerzo por mantener la casa a flote, pero al igual que ella, nosotras tuvimos muy malos momentos cuando la llamaban para el turno nocturno. Especialmente aquella ocasión. Dice mi madre que habían dado las 3 de la mañana. Justo había regresado de su descanso. Buscó un carrito de limpieza, lo llenó con escoba, trapeador, cubetas de agua, jabón, cloro y fibras. Había que tallar piso, paredes y algunos vidrios. Era en la planta baja, al final del último corredor, en la parte más alejada de la entrada principal. Ahí era donde llamaban a los familiares a reconocer los cuerpos. Un corredor y varias cámaras. Entre el pasillo y la pieza, un cristal que permite ver, luego de que se corren las cortinas, el cuerpo del familiar a reconocer, acostado en la plancha. Aquella madrugada mi madre no encontró a nadie en esa sección del edificio. Los corredores no tenían luces encendidas, tampoco las cámaras. Al fondo, la salida de emergencia ostentaba un brillante letrero rojo. Lo demás era oscuridad. Antes de comenzar a limpiar, mi madre regresó a la recepción para solicitar a mantenimiento que encendiera las luces. Regresó al corredor que planeaba limpiar, pero lo encontró oscuro aún. Recargada en una columna, esperó que alguien encendiera las luces, que según protocolo, no deberían estar apagadas. Pasaron 5 minutos y no sucedió nada. Era tiempo suficiente para que alguien corriera a encenderlas. Pero de pronto, una de las lámparas se prendió. La tercera de 4 que colgaban a lo largo del corredor. Hacía frío como siempre, pero esta vez mi madre lo sintió calándole los huesos. Ella pensó que se encenderían gradualmente las demás lámparas. Entonces avanzó hacia el tercer cubículo. Las demás luces permanecieron apagadas en todo momento. El rechinido de las llantas del carrito de limpieza se detuvo. Tras un breve silencio, mi madre bajó las cubetas, recargó una escoba en la pared y comenzó a limpiar. No pasó mucho tiempo y el terror se hizo presente. Las cortinas de la cámara comenzaron a correrse. Su sonido no alertó inmediatamente a mi madre, quien estaba distraída en su tarea. De un momento a otro, de reojo miró que las cortinas que antes ocultaban el interior de la sala, ahora mostraban lo que ésta escondía. La luz interior se encendió tan pronto mi madre buscó con la mirada lo que había tras las cortinas. Sobre la plancha yacía el cuerpo de una persona, un hombre cuya seria expresión, complexión y señas características le resultó muy conocido a mi madre. Ella miró a su alrededor, no encontró a nadie que hubiera podido abrir las cortinas. Las luces de las cámaras, a diferencia de las del corredor, se encendían desde los interruptores que había a un lado de los cristales. El hombre en la plancha era mi padre. Un hombre que habíamos dejado de ver hacía más de 6 años. Aproximadamente a la misma hora en que mi madre hacía ese escalofriante descubrimiento, sonó el teléfono en casa.
Abrimos los ojos y despertamos asustadas cuando vimos que aún era de madrugada. A esa hora solo podían ser malas noticias. Y lo eran. Llamaba a mi abuela. Nos informó que nuestro padre acababa de fallecer en un accidente. Permanecimos despiertas hasta las 7 de la mañana, sin saber qué hacer, con quién hablar o a dónde ir. Cuando llegó mi madre, estaba asustada. Todavía tenía en el rostro una insólita expresión de terror. Entró y habló al mismo tiempo en que nosotras le quisimos decir lo que había comunicado la abuela. Mi madre nos trató de explicar lo que había visto. A un hombre idéntico a nuestro padre, tendido sobre la plancha de metal. Al ver su cuerpo inerte, su expresión vacía, sus ojos muertos, su piel helada, quiso retirarse, pero algo se lo impidió. Una fuerza empujaba a mi madre de vuelta y otra fuerza la jalaba hacia la cámara. De nuevo, parada frente al cristal, notó que ahora la cabeza de mi padre miraba hacia su dirección, fijando sus ojos en los ojos de mi madre. Para ella fue muy difícil contarlo. Se sintió nuevamente como cuando mi padre nos abandonó. Tuvo la misma sensación de estar atrapada, de querer huir. Los días posteriores aún experimentó la inquietud que le proporcionaba estar cerca de él. 3. La despedida. La señora llegó por la noche, mucho antes que los demás familiares. Preguntó en recepción por la persona encargada de la preparación del cuerpo previa al funeral. Desde su escritorio, mi compañera señaló en mi dirección. La anciana me buscaba a mí. Se acercó, me preguntó un par de cosas, me tomó del brazo y me condujo hacia las escaleras. Me llevó hasta donde estaba el cuerpo de su nieto. Hubiera intentado prevenirla de lo que estaba a punto de ver, pero al parecer estaba un poco más entusiasmada de lo común. Más de lo que debería estar cualquier persona que por la razón que fuese se encontrara visitando esa casa funeraria. Bajamos por el elevador un piso, caminamos hasta la sala de preparación y en la mesa de en medio estaba el joven. Mientras nos aproximábamos al cuerpo, la mujer que me acompañaba sacó una fotografía de su carterita. Quería que el joven luciera tal y como se veía el día de su primera comunión, que había sido celebrada hacía más de 10 años. Sí, quería que sus palmas se estuvieran tocando a la altura de su pecho. También me pidió que le dibujara una sonrisa en la cara. Ella debía estar pasando por un momento difícil, según la teoría, porque según lo que vi en su rostro, parecía muy entusiasmada por ver nuevamente al joven tal y como se veía en vida. Le prometí que haría lo posible, me esforzaría para mostrar en la cara del muchacho un gesto de felicidad. La señora insistía con la sonrisa, quería ver los dientes de Álvaro. Sinceramente y por experiencia, estaba seguro de que todo saldría mejor si evitábamos que durante el funeral la boca del joven permaneciera abierta. La anciana salió de la sala luego de que se lo pedí por tercera ocasión. Quedamos a solas, su nieto y yo, solos en todo el piso. Antes de que entráramos, alguien anticipadamente preparó todo lo que hacía falta para embalsamar el cuerpo. En una esquina, sobre la silla, había una bolsa con ropa para el joven,
ropa que meticulosamente escogieron sus padres para darle una despedida. Lavé el cuerpo con jabón, limpié los orificios, la boca, los oídos, la nariz, sequé la piel. Le di un masaje en el rostro, en los brazos. Poco a poco tomaría la posición que se esperaba del cadáver para poderlo meter al ataúd. Hice un bloqueo en la garganta, puse remaches en la mandíbula, cosí los labios, los párpados se fijaron con pegamento transparente. Cuando terminé el rostro reflexioné. No sé por qué permití que la señora se fuera con la idea de que podría considerar siquiera dejar el cuerpo con la boca abierta, esbozando una tétrica sonrisa. A esto le siguió un proceso largo y un poco difícil de describir, bastante difícil de soportar si se escucha a solas o con el estómago vacío. En unas horas el cuerpo había quedado listo, pero no se parecía en nada a la fotografía. Casi nada en común con un retrato tomado una década atrás. Terminó mi trabajo. Alguien más se encargaría de lo siguiente, de subir el cuerpo al velatorio, de acomodarlo al frente. Los familiares llegaron, todos tomaron asiento. Salí del edificio, encendí un cigarro, miré el patio, que en realidad era más como una enorme explanada, siempre lúgubre, fúnebre. Arreglos de flores por aquí, un par de deudos sollozando por allá. Junto a un árbol, la anciana, la abuela del joven. El dolor la consumía, se tapaba el rostro con un rebozo negro mientras caminaba en círculos. No dejaba de mirarla cuando se aproximó a mí el gerente. Caminé a su encuentro. De reojo vi que los familiares se arremolinaban en torno al cuerpo, delante y a los costados del féretro. Supe inmediatamente que algo malo sucedía. Al ver la cara de mi jefe me convencí de que yo era el responsable. Ni siquiera pude escuchar lo que ese hombre me estaba diciendo. Me moví un poco a la izquierda para poder ver lo que sucedía en el velatorio. El padre del joven fallecido justo acababa de cerrar la tapa del ataúd. Se veían molestos, fatigados, avergonzados. «Dejaste muy mal al muchacho», me dijo el gerente. Era evidente que no podrían ni siquiera acercarme al cuerpo para verificar de qué se trataba. No podría hacerlo en un momento tan delicado. Pero cuando lo subieron para transportarlo, abrí un poco la tapa superior. Al día de hoy, todavía imagino el susto que se llevaron los familiares. El joven tenía la boca abierta, los dientes se mostraban dibujando una extraña, macabra y siniestra sonrisa. Los ojos estaban abiertos, los párpados lucían dañados, habían sido arrancados para que apareciera una mirada muerta en el rostro. En las manos, el joven apretaba la fotografía de su primera comunión, y las palmas casi se tocaban por encima del pecho, haciendo una inadecuada contorsión. Pedí que me dejaran arreglarlo, pero nada se pudo hacer. Los familiares estaban ofendidos. La caravana partió rumbo al cementerio, y yo tomé un camión hacia mi casa. Cuando volví al día siguiente, tuve una larga charla con mi jefe. Le expuse los detalles, le mostré las notas que hice al momento de la preparación. El gerente me lo dijo al terminar. No quiso entrar en más detalles, pero me aseguró que la anciana que había hablado conmigo no era la abuela del fallecido. No guardaban parentesco alguno.
Aprovecho para contarte cómo va a estar el especial de Día de Muertos. Es un extraño experimento que estamos dispuestos a echar a andar. Crearemos 3 relatos inéditos. El primero quedará en manos de los Patreons de octubre. Ellos decidirán el tema, el ambiente, los personajes. El segundo le pertenecerá a los primeros comentarios de un próximo estreno. El tercero será extraído de una tómbola. Pronto tendremos más detalles de la dinámica. Suscríbete para que no te lo pierdas. Han quedado 2 relatos más de morgues en el horno. Nos falta uno. ¿Tú tienes ese relato, esa experiencia? Compártela con nosotros. Si te ha gustado esta recopilación y te gustaría escuchar una continuación, deja tu comentario, tu opinión. Alguien te observa en la oscuridad.